Que el Señor le bendiga a todos los que estén por allí en alguna parte y vean este video. Dios le bendiga grande y sobremanera abundante. Mi deseo es que le sea de gran bendición a todo el que abra este video y escuche lo que a través de la gracia del Señor recibimos para exhortar a aquella alma, aquella persona que quisiera alcanzar mayor conocimiento en las cosas de Dios. Yo le agradezco a mi Dios por su amor y su misericordia. Le doy muchas gracias por darme esta oportunidad de sembrar su bendito evangelio y por esta tecnología a través del YouTube poder llegar hasta su vida. Dios le bendiga grande y sobremanera abundante. Gracias por permitirme esta oportunidad. Alabado sea Dios. Bien, el tema que yo quiero tratar es algo lindo para mí, por ejemplo, es sobre nuestro Señor Jesucristo y las grandes dificultades que a veces hay y que operan como quien diría camufladamente, alabado sea el Señor, para son las artimañas del diablo o las artimañas que el diablo usa para poder hacer tropezar a aquellos que verdaderamente alaban al Señor y quieren alcanzar salvación y vida eterna. Bueno, esta mañana me desperté temprano y lo que me desperté fue con una amonestación, un pensamiento, era como algo que me estaba haciendo ver y que bueno, que era lo que tendría que hablar un poco en esta tarde, en este video que pensaba filmar, grabar. Así que bueno, Dios lo bendiga. Y comenzamos así, ¿no es cierto? Usted, por ejemplo, usted asumió la responsabilidad de predicar la verdad, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, eso me amonestaba y entonces me levanté y me puse a escribir todo esto que aquí vamos a tratar. Alabado sea el Señor. Y bueno, si usted no se percata de lo que la Biblia habla, usted no trata, como el Señor dice, escudriña las Escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna. Entonces, si usted no trata de descubrir, usted en su ignorancia vive, en la ignorancia de la palabra de Dios. Después viene cualquier viento de doctrina y usted cae en esa bolsa. Y sigue las costumbres humanas, usted no le sirve a Jesús ni a Dios Padre. Usted sí está comprometido con Dios, no será un adúltero ni seguirá rudimentos humanos. Esos eran los pensamientos, lo que venía a mi vida, la amonestación que venía a mi vida, que tenía que dar esta exhortación. Y bueno, yo creo que por una parte porque venía a mi vida otras cosas más, otros pensamientos. Bueno, le doy gracias al Señor por todo esto, pero vamos a empezar. ¿De quiénes son las ovejas? Le pregunto. Usted pregúntese también, ¿no? Por allí donde esté. ¿De quiénes son las ovejas? Como para que usted vaya entendiendo lo que yo quiero explicarle. ¿De quién son las ovejas? ¿A quién representan las ovejas? ¿A quién representan las ovejas? Usted sabe que las ovejas son de Jesucristo. Y usted sabe que las ovejas representan el rebaño del Señor. Por eso le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas?
Y le dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Vuelve a preguntarle por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro dice que se entristeció, se inquietó un poco. ¿Por qué le preguntaba por tercera vez? ¿Qué significaría todo aquello? Y le dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mi rebaño. Entonces, hermano mío, la iglesia representa el rebaño del Señor. ¿Quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? La iglesia sabemos que es de Jesucristo. ¿Y con qué sangre somos redimidos? Es para que usted vaya pensando, ¿no es cierto? Yo voy a ir pensando. ¿Con qué sangre somos redimidos? Y usted dirá, con la sangre de Jesús. Claro que sí, con la sangre de Jesucristo. No con la de machos cabríos, ni de becerros, ni esto, ni el otro, no. Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dio su vida por las ovejas? ¿Quién fue? Yo le pregunto, el nombre común, digo un nombre común. ¿Por qué? Porque no es un nombre celestial, no es un nombre real, no es un nombre divino. ¿Es Jehová? ¿Ese dio la vida por usted? ¿O la dio Jesús? ¿Quién fue? Según usted. Seguramente usted va a responder Jesús. Claro está, Jesús dio la vida por usted. ¿Y quién, en qué nombre usted expulsa a los demonios? ¿En qué nombre obedecen los demonios? ¿En qué nombre abandonan a esa alma que han poseído? Y usted dirá que en el nombre de Jesús. Y así es, en el nombre de Jesucristo. Bien, hasta ahí vamos bien. Luego, ¿y cuál? Cuando usted pone las manos sobre los enfermos, ¿qué nombre invoca? Y nuevamente usted, como manso y humilde de corazón, contestará, igual que Pedro, aún costándole, dirá, en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Fíjese, ¿y qué dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12? ¿Qué dice allí? Entonces vamos a empezar con la palabra de Dios, con la Santa Biblia. Vamos a ir entonces al libro de los Hechos, capítulo 4, para leerle correctamente lo que allí dice. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y usted dirá, pero este hombre o este pastor no tiene otra exhortación. Hasta que usted entienda, hasta que deje de ser cabezón, hasta que usted deje de creer que usted lo sabe, cuando está haciendo lo que otro le enseñó, y eso es pecado delante de Dios. Dios quiere que usted proceda conforme a las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Santas Escrituras hablan de Dios Padre y de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el unigénito del Padre. Hablan del Espíritu Santo, habla de la gloria de Dios, habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Te comenta las advertencias, te advierte a tiempo y fuera de tiempo, para que no caigáis en tentación, para que no seáis arrastrados por vientos de doctrina, para que no pisotees el nombre de Jesucristo, para que no pisotees la sangre de Jesucristo. ¿Entiendes? Pero vos creés que vos sos más santo
¿O vos crees que no has cometido falta, que estás bien delante de Dios, pronunciando cualquier nombre? Ese es tu gran problema, amigo mío. ¿Por qué? Hay un solo nombre dado a los hombres bajo los cielos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que nosotros podamos ser salvos, podamos tener paz y salvación. Solo en ese nombre glorioso, nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Jesús. Cristo porque es el ungido de Dios. Entonces, amigo mío, vamos a ver cosas también tocante a los testigos de Jehová, porque tenemos que defender nuestra fe y tenemos que hacer ver quiénes son los testigos de Jehová y cómo estás caminando los senderos del Señor, cómo has entendido, cómo estás siendo doctrinado. ¿Quién te doctrina? ¿Un hijo de Dios o un hombre cualquiera que lo puso otro hombre, ungido por otro hombre o escogido por otro hombre, que es lo que es peor, escogido por otro hombre, clasificado por otro hombre, elegido por otro hombre, para que vos seas un siervo de Dios y estés al frente de un rebaño? Entonces llevas la misma doctrina que aprendiste de tus antepasados, por decirte, ¿no? Pero la palabra de Dios brilla por su ausencia. La gracia del Señor es la que brilla por su ausencia en tu vida. Alabado sea el Señor. Por eso no sale de tu boca Jehová, Jehová y el ángel de Jehová y Jehová y Jehová. Y yo quiero decirte una cosa. No, mi amigo. No puedes pronunciar otro nombre, ningún otro nombre. Ningún nombre se superpone o se antepone, o impide, o tapa, o impide al glorioso nombre de Jesucristo, a que sea Él el honrado, alabado y glorificado. Es Jesucristo, amigo mío, es Jesucristo. Usted no puede ser más testarudo que los demonios. ¿Por qué le digo esto? Porque los demonios, amigo mío, lo declaraban a Jesús. Era como que lo mandaban al frente a Jesús. Los demonios también sabían que Jesucristo, los fariseos lo tenían entre la espada y la pared, como dice el dicho. Que a Jesucristo que Jesucristo no les agradaba a los fariseos. Entonces los demonios sabían esto, por eso cada vez que Jesús lo reprendía, entonces lo mandaban al frente a Jesús. Recuerda el endemoniado gadareno, ese fue uno de los que más dijo, y eso que estaba lejos por allá. Y viviendo en la sepultura ahí en el cementerio, a quien ataban con cadena y le rompía, esa legión que le pidió irse a los cerdos. Imagínese, estaba lejos, había que cruzar el mar. ¿Cómo los demonios sabían? Porque los demonios, esos que estaban con el endemoniado gadareno, lo conocieron en el cielo a Jesucristo. Lo conocieron cuando estaban, como dice la palabra del Señor, no guardaron su dignidad. Cuando estaban allá arriba con el Señor, cuando le servían a Dios. Desde ahí lo conocen a Jesús. Hay muchos pastores que todavía no conocen a Jesús, lamentablemente. No conocen la palabra. Hay muchos pastores, alabado sea el Señor, que creen que Jesús es, como dicen los testigos de Jehová, un pobre individuo. Así nomás, eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Ellos hablan de que Jesús es el medio para salvar, de que Jesús va a volver, hablan muy bonito y te hacen parecer que ellos son iglesia cristiana. Pero no sabes, hermano mío y hermana en Cristo Jesús, o amigo, o cualquier testigo que está por allí, no sabes cómo te han engañado, no sabes cómo has caído, alabado sea el Señor. En vez de encontrar tu salvación,
no encuentras ninguna salvación. Tú eres útil solamente a la West Tower, algo así se llama, ¿no? No sos útil para otra cosa, sino para eso, para andar vendiendo la revista y andar mintiendo de casa en casa. Alabado sea el Señor, engañando. Parece que hablan de Cristo, pero no hablan de Cristo. Es su doctrina, es su palabra. Ya van a saltar algunos versículos y cómo ellos, alabado sea el Señor, tratan de hacer creer que Jesús es un cualquiera. Que Jesús es un cualquiera. Ya vas a ver. Bien, entonces, la iglesia no debe adorar a Jehová, porque Jehová no es un nombre dado a los hombres venido de Dios Padre, no lo es. No es celestial, alabado sea el Señor, ni nombre divino, sino un nombre terrenal, un nombre terrenal. El único nombre dado a los hombres es el de Jesús. Ese sí vino de los cielos y lo trajo un ángel y se lo entregó a María. Fue la primera que lo recibió. Jesucristo, porque Cristo quiere decir ungido de Dios o Mesías. Pero ya vas a ver cómo lo tratan los testigos de Jehová en un pasaje. El unigénito del Dios Padre Celestial. Estoy casi seguro que los testigos de Jehová no confesarían con su boca que la sangre de Cristo Jesús nos lava y nos limpia o nos cubre de todo demonio. Que la sangre de Cristo nos redime de todo pecado cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y no aceptan lo que dijo ellos estoy seguro que no aceptan esto. No, más vale que no aceptar. Cuando Jesucristo dijo, aquí, quien no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Quien coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Alabado sea el Señor. Entonces lo vamos a leer allí en Juan. Juan, vamos a ir a la Biblia. Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56. Versículo 6, o sea, capítulo 6, versículos 53 al 53. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Y luego dice, este es el pan que descendió del cielo, él. No como vuestros padres comieron maná y murieron.
el que come este pan vivirá eternamente. Ahora, ¿cómo entendemos todo esto, amigo mío? ¿Cómo se entiende? Comer la carne, beber su sangre, luego habla de ser el pan, verdadero pan, no como el maná que comieron vuestros padres en el desierto. Sucede que la palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios es el pan de vida. La carne de Jesucristo y la sangre de Jesucristo no es que nosotros comamos un pedazo representando un pedazo de asado y nos tomemos una buena copa de vino. Representando. Porque para eso tendríamos que hacernos caníbales. Y eso es terrible pecado, eso es diabólico. ¿Se da cuenta? Yo se lo digo como para que lo entiendan. Lo que Jesucristo dijo cuando enseñó la institución de la cena, dijo, tomad y comed este pan, porque este pan representa mi cuerpo, que será partido en la cruz. Él da una representación. Recuerden lo que dice el Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por ese versículo que viene a mi mente. Gracias, Jesús. Dijo el Señor, bien clarito, que lo que de aquí en la tierra se conoce, por ejemplo, la Biblia, por ejemplo, el púlpito, por ejemplo, eso es sombra de lo verdadero que está arriba en los cielos. Es sombra. Entonces, lo que el Señor da a entender es que si nosotros creemos, si tú crees, y yo creo, y el Señor dice que debemos hacer la Santa Cena, es lo que debemos hacer, es lo que debemos obedecer, y si el Señor dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado, es así que se deben amar, no como los testigos de Jehová, que no saben amarse. Porque si una hija se va, no quiere ser más testiga de Jehová, la madre está obligada, no solo por la Rostower, sino por ese grupo de ancianos mal habidos que le obligan a detestar, a rechazar y a tratar como perro o perra a su propia hija, a su propio hijo. Le niegan el amor, le niegan toda, no le interesa si sufre o no sufre. Para eso tiene que volver otra vez a los testigos de Jehová. Y para que sea testigo de Jehová, están los tres ancianos esos. Y esos tres ancianos, ¿cómo va a hacer esto, amigo mío? La palabra de Dios dice esto bien clarito. El reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. En otra parte dice, bienaventurado los que vuelven. Bienaventurados los que vuelven, los que se fueron, pero que volvieron, que reconocieron. Alabado sea el Señor. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho en el árbol de la vida. Quiere decir que puedes volver a lavar tu ropa para tener derecho en el árbol de la vida. Alabado sea el Señor. Hay un dicho que dice que el que se arrepiente no se condena. Sin embargo, estos individuos los condenan. Estas personas, estos testigos de Jehová condenan a su propia familia. Les ordenan, les obligan que lo desechen, que no les interese lo que son sus hijos. Alabado sea el Señor. ¿De dónde salió esa doctrina? Esa doctrina es diabólica. Porque de esa manera, ellos viendo que a veces las familias son unidas y que se aman, entonces están obligados a volver a ser testigos de Jehová. ¿Eso es amor? Eso es mentira. Eso es ser egoísmo, eso es pecado, eso es, hasta alabado sea el Señor, paralelismo. ¿Por qué? Jesucristo entonces, para ellos, por eso ellos dicen que Jesucristo no sirve. Porque ya te voy a ver.
te voy a decir. Mira, Jesús habló del buen samaritano, ¿verdad? Lo que hizo el buen samaritano, pero también habló del hijo pródigo y del padre, cómo se puso de contento, feliz, que fue, mandó a matar el becerro gordo para hacer una fiesta, ahí haya cantos de todo. ¿Por qué? Cuando se enojó el hijo mayor, le hizo entender el papá y le dijo, pero si tu hijo estaba perdido y fue encontrado, estaba muerto y resucitó, ¿cómo es posible que tú no lo quieras entender? Ese amor los testigos de Jehová no lo conocen. Ellos, si esos tres individuos dicen, va a pasar por el juez, por ellos, ¿no? Por su jurado, pasa por ahí por su comité. Y si ese comité le parece mediante el tarot y esto y lo otro, porque son medios brujos, entonces, claro, entonces dice, usted no está bien convencido, lo echan, lo expulsan. No le interesa a ellos, no le interesa. No le interesa porque para eso salen a mentir y así como echan uno, 4 o 5 con la ayuda del diablo lo atrapan. Alabado sea el Señor. Amigo mío, eso es paralelismo, eso no sirve. Eso no es la palabra de Dios. Dios no lo llamó para eso. No lo llamó para que hagamos distinción de persona. Sin embargo, eso es lo que hacen ellos. Ellos mismos no se aman. Y tratan de dar a entender, a muchos cristianos lo han hecho caer. Yo conozco cristianitas que alababan a Dios en iglesias pentecostales, como la iglesia evangélica pentecostal. Ahora ellos tienen una de su iglesia evangélica pentecostal, la tienen como testigos de Jehová. Está hecho una testigo de Jehová. Seguimos. Estos no van a hacer la Santa Cena. Y estoy seguro que ni la conocen. Entonces, Jesucristo hace que su cuerpo, su carne, sea representado por el pan consagrado, el pan bendito, el pan ungido. ¿Me entiende? Bendito, ungido, consagrado, es igual, son sinónimos. Entonces, luego la sangre, el vino consagrado, o bendecido o ungido, representa la sangre de Cristo. Los testigos de Jehová eso no lo van a hacer, puesto que ellos dicen que ellos no comen sangre. Ahora, ¿son lavados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos cristianos que si no vuelven de sus testigos de Jehová, abandonan a esos testigos de Jehová y se vuelven a los caminos del Señor, haciendo votos verdaderos, votos dignos de arrepentimiento, dice la palabra del Señor? Haciendo votos dignos de arrepentimiento. Y entonces, ellos pagarán. Van a ser condenados, ¿por qué? Porque han pisoteado el nombre de Jesucristo y la sangre de Cristo que los lavó y los limpió. Entonces, estos individuos le dicen que esto está mal escrito, que son la iglesia evangélica o protestante, que también se atreven ellos a llamarnos así, cuando nosotros somos la verdadera iglesia. La verdadera iglesia de Cristo no tiene ni imágenes, ni es mentirosa, ni changüíos con el diablo como los testigos de Jehová y los mormones. Nosotros tenemos a un Señor, un Dios Padre, un Señor Jesucristo y el Espíritu Santo Consolador. ¿Sabe cómo tiene al Espíritu Santo ellos? Lo llaman energía eléctrica. O sea, cualquier usina, cualquier motor que genere electricidad, para ellos genera poder de Dios. Para ellos genera Espíritu Santo. Eso es lo que dicen ellos. Es una energía. Hermano. ¿Por qué? Porque ellos han adulterado la palabra de Dios. Pobrecitos de los que han dejado los caminos del Señor. Y están allí, metidos. No saben a dónde se fueron a meter. Alabado sea el Señor. Si ellos creen que dejaron la iglesia evangélica, alabado sea el Señor, por una cosa o por otra. Porque muchos van a la iglesia evangélica
¿Para qué? Para que Dios los haga ricos. Quieren enriquecerse, quieren tener una gran bendición y no les llega. Entonces le buscan por el otro lado, allá por los testigos. Si no le da por ahí, a lo mejor después se hacen mormones. Y no le da por ahí, a lo mejor después se hacen budas. No lo sé. O se vuelven al catolicismo. Y le entran a pedir alguna virgen, porque hay tantas. Alabado sea el Señor. ¿Pero eso es de Dios? No. Eso es del enemigo. El diablo sabe que el hombre es ansioso por tener, es vanidoso, es mentiroso, es hipócrita, es vanaglorioso y es soberbio. El diablo lo sabe. Seguimos con esto. Alabado sea nuestro Señor. Entonces, ojo con los changüíos de los testigos de Jehová. Pero vamos a ir allí a Juan 6, 53. Y lo vamos a leer. En la Biblia de los testigos. Ya te leí aquí en la Biblia Reina Valera. Jesús le dijo, te vuelvo a leer de nuevo. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea, si tenemos a Cristo, si nosotros vamos y hacemos lo que el Señor dijo, haced esto, cada día que lo haga, hacedlo en memoria de mí, la Santa Cena. Haced esto, se hace por fe. Esa sería una obra hecha por fe. Entonces, habría vida en nosotros. Si no, seríamos muertos, espíritus muertos. Porque el que no está con Cristo, está muerto en el espíritu. Pero cuando Cristo está en nuestra vida, entonces estamos vivificados por el espíritu. Solo dice la palabra del Señor, y si no, lea Gálatas. Alabado sea el Señor. Bien, entonces dice así. Ve 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Es una promesa del Señor. El Señor lo sabe si haces o no lo hace. Si le prometes o no lo prometes. ¿O por qué estás ahí? Muchos vienen a los caminos del Señor porque quieren ser prosperados. Porque quieren de alguna manera echarle pronto bastante al bolsillo. Como los que lo seguían a Jesús, y Jesús le dijo, vosotros no me seguís porque has creído en mi palabra, sino porque vuestros estómagos fueron llenos. Alabado sea el Señor. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come y también vivirá por mí. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor dice, y yo vivo por el Padre, los otros creen que es el mismo Dios que se hizo Jesús y que se hizo Espíritu Santo. Bueno, para los testigos de Jehová, una usina, una corriente eléctrica. Pero vamos a la Biblia de los testigos. Juan 6, allá vamos. Alabado sea el Señor. Cubrí por aquí su Biblia y la tengo, alabado sea Dios, para que vea usted cómo muchas veces te mienten y vos decís, no, yo soy un siervo de Dios y no sabés ni dónde, ni atar ni desatar. Y estos individuos te tragan entero. Alabado sea el Señor y se nos sabéis hablar. Gloria a Dios. Vamos aquí. Juan 6, ahí estamos. Juan 6, aquí, 53, 50 al 6, 56. Acá.
Entonces dice así esta Biblia de los testigos. Entonces Jesús le dijo, muy verdaderamente les digo, muy verdaderamente les digo. Parece que no hablaba así Jesús, pero bueno, vamos a suponer que sí. A menos que coman la carne, a menos que coman la carne, fíjate, del Hijo del Hombre y beban su sangre, bien, más o menos parecido, no tienen vida. A ver, ¿cómo sería? A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, es clarito tendría que decir, tendrían vida eterna. Pero dice, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre verdadera bebida. Pero ellos creen en esto, confían, practican esto, hacen la Santa Cena. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Así que me envió el Padre viviente y yo vivo a causa del Padre. A causa del Padre. Y no, si Jesús no quería vivir, pero fue el Padre que se le dio la voluntad de que viva. Señor mío. Para mí está mal eso, ¿no? A causa del Padre. Así también el que se alimenta de mí, si ese mismo vivirá a causa de mí. Este es el pan que bajó del cielo. No es como cuando sus antepasados comieron y sin embargo murieron. El que se alimenta de este pan vivirá para siempre. Estas cosas las enseñó en la asamblea pública en Capernaum. Alabado sea el Señor. Por eso digo, ojo con la doctrina de estos individuos. Ojo con la doctrina de estos testigos de Jehová. ¿Por qué? Podés caer, alabado sea el Señor, en pecado, bendito sea el Señor. Bien, vamos a pasar a otro video. Alabado sea Dios. Dios le bendiga grandemente.